lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Aún así, Señor amado, ven, mi ser anhela por ti. Aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Gracias, Señor, porque tú no miras el pecado, Señor, sino miras a tu Hijo amado Jesús en la vida de aquel que se duele, Señor, cuando peca contra ti. Oh, Señor, gracias porque tú permaneces fiel siempre, Señor. No puedes negarte a ti mismo, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, a ti mismo, Señor. Y gracias porque tú no eres como yo, Señor. Tú no eres como el hombre, Señor. No eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Tú eres fiel y bondadoso y misericordioso. Aún así, Señor, aunque fallemos, Señor, y no guardamos tu fe, Señor, y no caminamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones te pedimos que aún así, Señor, aún así, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, aún así, Señor, vengas a este lugar y limpies nuestro pecado y perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, nuestra iniquidad. Perdónanos cuando actuamos impíamente, Señor. Límpianos de todas nuestras rebeliones, Señor, porque son muchas en extremo, Señor. Pero tu misericordia es aún más grande, Señor. Tu misericordia es aún más grande, Padre Celestial. Es infinita, Señor. Es suficiente, Padre, Señor, para limpiarnos de todas nuestras maldades, Señor. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor, hacia tu pueblo, Padre Celestial. Comparte el pan, Señor. Comparte el pan, Señor, con el que desea comer el pan de vida, Señor. Oh, alimenta a tu rebaño, Señor. Que no padezcamos hambre, Señor, del pan divino, Señor, del pan del cielo, Señor. Oh, y que esta palabra, Señor, prospere en nuestros corazones, Señor, y no nos entre por un oído y no salga por el otro, Padre, por favor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tome sus asientos dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Amén. Gracias al Señor. Si estamos aquí, quiere decir que estamos bien. Amén. Malo que estuviéramos por allá en el hospital o en algún lugar enfermos o lastimados. Gracias al Señor por su misericordia, y estoy contento y estoy agradecido con el Señor porque sé que es del Señor lo que voy a compartir. Sé que es del Señor y el Señor me confirmó hace 3 días y
se ha venido confirmando conforme se ha acercado este domingo y hoy también. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es misericordioso, es muy misericordioso. Él da su gracia y da su misericordia. La gracia es que no nos da lo que nosotros nos merecemos. Perdón, al revés. La gracia es que nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es que no nos da lo que realmente nos merecemos, sino que tiene misericordia de nosotros. Hermanos, el tema del día de hoy, hermanos, es la infinita misericordia de Dios para el corazón arrepentido. Un poco largo, pero creo que identifica el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, la infinita misericordia de Dios para el corazón arrepentido. ¿Cómo medimos la misericordia de Dios? Es infinita, la Biblia nos habla y nos enseña que su misericordia es infinita. En este mundo, para hacer cualquier cosa hay que medir, ¿sí? Para hacer esa banca, los carpinteros le dijeron los hermanos, yo me imagino, no sé, cuando las encargaron, queremos unas bancas así, y midieron los carpinteros y las hicieron. Para las carreteras, el parqueadero, para cualquier cosa. De hecho, cuando íbamos a la tienda en nuestro pueblo, pedíamos algo, 1 kilo de esto, medio kilo o lo que fuera, y no lo medían y no lo daban. De hecho, cuando aquí hasta la electricidad se mide, ¿sí? Se mide, ya le mandan su bill y el bill del agua y lo que sea. Para todo hay que usar las medidas. En nuestro trabajo medimos con el tape métrico y cortamos, agarramos y instalamos lo que vamos a poner. Hasta el universo lo han medido, según los científicos. El universo conocido en la Vía Láctea, en la constelación en la cual nosotros vivimos, según lo que se logra conocer, lo que se logra ver, lo que es conocido hasta hoy con los grandes, ¿cómo se le llama? Telescopios de gran alcance, según son 34,000 millones de años luz para poder cruzar el universo de una punta hasta la otra, viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo la Tierra tiene alrededor de 24,000 millas, me parece, el planeta. Entonces, en un segundo la luz da 7 vueltas a la Tierra. En un segundo. Entonces, viajando a esa velocidad necesitaríamos 34,000 millones de años viajando a la velocidad de la luz para atravesar el universo que Dios hizo con sus dedos. Y según dicen los científicos que cada día crece más, a cada segundo, a no sé cuántos miles de millas por segundo va creciendo. Yo sé que su mente y la mía no logramos entender, yo no lo logro entender, pero para todo hay medida. Ahora, ¿cómo medimos la misericordia de Dios? ¿Cómo se mide la misericordia de Dios? Yo tengo algunos versículos que tomé de la Biblia para simplemente, si nos pusiéramos a leer cada versículo de la Biblia que habla de la misericordia, hermanos, nos la pasamos toda la tarde del día de hoy, quizás no terminamos. Pero ¿cómo medimos la misericordia de Dios? Tengo algunos versículos, hermanos, que hablan de la misericordia de Dios, y el primero, que con ese creo que nos quedaría claro qué tan grande es la misericordia del Señor. Voy a ir rápido, no le voy a esperar, por si quiere ir apuntándolos o como usted quiera. En el Salmo 103, versículo 17, es un salmo, a mí me gusta mucho, yo lo sabía de memoria, ahora sí me sé una parte, pero ya lo he ido olvidando. Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, no tiene comienzo, ¿sí? No tiene comienzo y no tendrá fin. Así es la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué yo quiero hablarle un poquito acerca de la misericordia de Dios? Creo yo que el anhelo del Señor es que apelemos a esa misericordia y pidamos perdón, ¿sí? Y nos arrepentamos. Si no fuera de otra manera, entonces ¿para qué? Solo para decir, qué bonita la misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios es misericordioso y cómo Dios es bondadoso. Algunas Biblias lo traducen como amor en vez de misericordia. Van de la mano. Pero ¿para qué hablamos de misericordia? El deseo de mi corazón, porque yo fui confrontado con esto cuando yo pasaba por esta lectura, hace como una semana y media. Yo pasaba por esa lectura, entonces el Señor no me la puso aquí enfrente de mis ojos para que yo diga qué bonita es la misericordia de Dios y hasta ahí quede, sino para que yo me arrepienta de mis pecados y vea que la misericordia del Señor es grande, ¿sí? Y nos arrepintamos, si no, ¿para qué otra cosa? Si no, ¿para qué? Entonces, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, su misericordia alcanzará hasta sus descendientes suyos, hasta la, mira, y cuarta generación, dice la Biblia, y hasta 1000 generaciones, dice. Entonces, Salmo 103, 17, Deuteronomio 4, 31 dice, el que no te abandonará, hablando de Dios, ni te destruirá, ni te olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Salmo 51, versículo 1 y versículo 2, cuando David le pesaba en su corazón lo que había hecho con Betsabé, el adulterio en el que había caído, y por supuesto había matado al esposo de Betsabé. Había cometido adulterio y fornicación y homicidio. Y bueno, él estaba dolido en su corazón y escribe el rey David, Salmo 51, versículo 1 y 2, dice, Dios mío, por tu misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuevamente, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, tiene un propósito la misericordia, el perdonarnos al Señor de nuestros pecados. Ese es el propósito de la misericordia de Dios y lo vemos a lo largo de la Biblia. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 13, desgarre el corazón, no los vestidos, y vuélvase al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. No le gusta castigar. Cuando los niños se portan mal y uno tiene que darle vara, y a veces hay que darle un poquito duro dependiendo lo que hizo, yo creo que al padre le duele más que al hijo, porque o sea, duele darle, porque eso le va a quemar, le va a arder por un ratito, por 5 o 10 minutos, ya de ahí ya no hay más, pero duele. Nos duele, ¿por qué? Porque dice la Biblia que estamos hechos conforme a la imagen del Señor. Y si a Él le duele disciplinarnos, castigar, por eso es que nosotros también nos duele castigar. Ahora, ¿cómo comienza Joel 2? Joel 2, versículo 13 dice, desgarre el corazón y no los vestidos. En el contexto es de que se arrepientan.
Joel le habla al pueblo que se arrepientan, que reúnan los niños, aún los que maman, y dice, y arrepiéntanse y alaben a Dios. Y lo dice, que desgarren el corazón y no los vestidos. ¿Por qué? Porque antes, cuando había un arrepentimiento, indignación o tristeza, lo que se hacía era se rompía su vestido en símbolo de todo eso que le acabo de mencionar. Y lo dice el Señor, ¿para qué hacen eso? Eso no sirve de nada. Desgarren su corazón. Es decir, arrepiéntanse de todo corazón, que su corazón se rompa, que derramen su corazón delante del Señor. Los vestidos, romper los vestidos no sirve de nada. Es decir, las palabras no sirven de nada. Pero derramar su corazón delante del Señor, hermanos, eso sí vale. Para Dios, eso sí vale para Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia, o te deleitas en tener misericordia. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en tener misericordia. Él no guarda rencor, hermanos. Y lo dice, se deleita en tener misericordia. Es decir, cuando usted y yo pecamos y nos arrepentimos de todo corazón, un signo del arrepentimiento genuino, hermanos, es que uno deja de hacer de lo que se está arrepintiendo. ¿Sí? Es lo que dijo Charles Spurgeon, dijo, un signo, ¿cómo se dice? O sea, que no falla del arrepentimiento es que el que se arrepiente deja de hacer por lo que se había arrepentido. Es decir, si estaba mintiendo y se arrepiente delante del Señor, si fue genuino, no volverá a mentir. Pero si fue superficial y trivial, volverá a mentir como cualquier otro día. Entonces, el Señor, cuando uno hace un pecado y se arrepiente de verdad, así como le acabo de explicar, el Señor encuentra placer en tener misericordia. Usted se puede imaginar al Señor bien gozoso y teniendo placer por perdonar a un pecador, a alguien que hizo maldad, a alguien que pecó contra él. Es decir, alguien a usted le hace una maldad, habla mal de usted o lo metió en el chisme peor de su vida, que lo hizo pasar las peores vergüenzas con todo su vecindario y sus familiares, y luego él viene y le dice: perdóname, no lo vuelvo a hacer, fue sin querer, no pensé lo que estaba diciendo. Y usted se pone bien contento, bien gozoso. Ay, me gusta perdonarte, qué alegría siento al perdonar. ¿Verdad que no siente uno así? En el corazón cuesta perdonar, pero el Señor no es así. Él encuentra gozo. Encuentra gozo. Es increíble, hermano, nuestro Dios encuentra gozo en el tener misericordia. ¿Se acuerda cuando el rey Salomón hizo la oración de la dedicación del templo en Primera de Reyes, capítulo 8, parece? El Señor, él le dijo al Salomón, le dijo a Dios, le dijo: Señor, así parafraseado, queremos o quiero que tus ojos estén siempre en este lugar, que tú vivas aquí. Y él dijo que si un día nosotros pecamos, dice, que todo aquel que peque se vuelva sus ojos a este lugar y clame a ti y tú le perdonarás. Aún dice, si tú nos esparcieres por nuestro pecado a otros lugares, a otras naciones, dice, a otros países, desde ahí, dice, si se arrepintiere, dice, y mirare hasta este lugar, dice, y te mirare a ti, dice, tú perdonarás. Dice que el Señor le agradó esa oración y el Señor lo ha hecho así. Lo hizo así a lo largo de los años y lo seguirá haciendo hasta el final, cuando entra en tribulación el pueblo de Israel físico. A lo largo de los años y en el Antiguo Testamento dice la Biblia que eran tomados y eran llevados cautivos a otros países, por ejemplo a Babilonia.
Y la gente se arrepentía y oraba y pedía perdón y se volvía a Dios. Se cumplía el tiempo y Dios los regresaba a su tierra nuevamente. Y a lo largo de los años eso ha ido sucediendo cada vez más y más. Y en el final sucede igual. El Señor no cambia, Él es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos. Ahora quiero entrar en la lectura del día de hoy. La principal. Vamos a hablar acerca de el censo que hizo el rey David. Yo sé que algunos no han leído esa parte, pero algunos sí conocen la historia donde el rey David censó al pueblo. Él había venido tomando terreno más y más y más, había obtenido victorias más y más y más. Entonces él era el gran rey. Entonces le dijo a Joab, rey de capitán general de su ejército, le dijo: ve desde Berseba hasta la otra punta, hasta Judá y todo eso, y cénsalos, dile. Y dice, y mira, dice, y cuenta cuántos hombres valientes de guerra hay, dice, en todo Israel. ¿Para qué? Yo cuando era jovencito no entendía, yo escuchaba eso. Pero pues un censo solo los contó. Pero lo que había en el corazón de David es para saber cuántos yo como rey tengo ese gran ejército. Y por mi fuerza y por mi dirección del ejército es que obtengo las victorias. Entonces Joab, dice la Biblia, que a Joab no le pareció. Joab conocía al Señor también y le dijo: Señor mío, si toda la gente que hay aquí, dice, es tuya, y el Señor añada 100 veces más de la gente que tú tienes, ¿para qué quiere el Señor mío hacer eso? Esto no le gustará al Señor. Y bueno, la orden pudo más que lo que pensaba Joab, y tuvo que hacerlo. David era el rey, y se fue y censó al pueblo, y hubo unas consecuencias muy graves a causa de esa acción del rey David. Vaya conmigo por favor a Primera de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 21, por favor. Le voy a esperar aquí porque ahí nos vamos a quedar y de ahí no vamos a salir hasta terminar. Ojalá y que esto no sea solamente algo bonito que sucedió y una historia bonita, sino que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo y lo que Dios nos está hablando. Dice un fuerte amén cuando tenga Primera de las Crónicas, capítulo 21. ¿Tenemos? Amén. Dice, disculpe que no le espere más. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Primera de las Crónicas, capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Saqué la cuenta, son 1,570,000. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. A Joab. Era abominable a Joab. Hermanos, desde ahí vemos donde dice que la orden era abominable a Joab, que realmente no era Joab,
sino era Dios. Era Joab el que hablaba, pero era Dios detrás de Joab que le estaba dando ese consejo al rey David para que no lo hiciera. Entonces continuamos en el versículo 7, dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Mire cómo es, desde ahí comienza a verse la misericordia de Dios. Dios, el Rey soberano, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, Él podía haber hecho lo que había querido. ¿Cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra, como le expliqué al principio, el tamaño del universo, y lo hizo con sus dedos, con su palabra, inmensamente poderoso, le daba a escoger a un ser humano que está hecho del polvo? Somos polvo. Dice la Biblia que el hombre es polvo y polvo se convertirá. Cuando muere va a la tumba y se convierte en polvo. Sin embargo, Dios le estaba diciendo: escoge, te doy estas 3 cosas para escoger. ¿Qué quieres? Qué tremenda la misericordia del Señor. Él hubiera podido hacer así como una hormiguita, ¿no? Como cuando usted aplasta una hormiguita que le pica y usted la agarra y la deshace. Así hubiera podido hacer el Señor. Sin embargo, Él le dio a escoger. Ahora, eso no quiere decir que no hubo consecuencias o que no fue castigado el pueblo. Y quiero que vea cuando entremos aquí que no solamente el que peca es el que recibe la consecuencia, sino los que le rodean, su círculo íntimo. Si usted y yo pecamos gravemente y tenemos pecados ocultos, la iglesia pagará las consecuencias. Su familia, pero también la iglesia. ¿Por qué? Porque usted está aquí en esta iglesia. Si usted es investido de la unción de Dios por su búsqueda a Dios, también la iglesia será bendecida. Igual, lo mismo, porque si usted se para aquí y se pone a hablar o se pone a dirigir, y Dios en medio de la alabanza, Dios visita a su iglesia, no es porque usted está en gran pecado, sino porque usted buscó a Dios y buscó la dirección. Pero si pecamos también pagaremos las consecuencias, no solamente el que peca, sino todos. Si yo hago algo, por ejemplo, quiero salir a un viaje y la llanta está podrida, a punto de romperse, y yo digo: no me importa, así nos vamos. ¿Y los niños qué pueden decir? Pues vámonos. Entonces en el camino se rompe y nos chocamos o lo que sea. Yo fui el de la culpa, pero los demás pagaron las consecuencias. Un borracho, por ejemplo, sale de su casa, se va a la cantina y se pone a tomar, y sale, agarra sus llaves: sí puedo manejar, y agarra la camioneta y se va según para su casa. Ha sucedido. A lo mejor salió una familia por ahí que iba de día de campo o al parque con sus hijos a pasarla bien. Viene ese borracho y se los lleva. ¿Tenían la culpa ellos? No tenían la culpa. El pecado, hermanos, no solamente afectará al que lo comete, sino a los que le rodean, a la iglesia, pero también, si buscamos a Dios, también esa unción y esa bendición al cual a usted le va a llegar, también nosotros seremos partícipes de esa bendición. Entonces debemos, hermanos, buscar, escoger el buscar a Dios, y no solamente pecar. Amén. Nos quedamos en el versículo 12. Escoge para ti 3 años, le dijo Gad, vidente de David. Escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios,
o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción, es lo que le está diciendo el Señor, haga destrucción a todos los términos de Israel, a todos, no solamente una parte. El ángel iba a destruir a todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Es decir, al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Gloria a Dios, hermanos. Sus misericordias son muchas en extremo. Él podía escoger: yo soy poderoso, tengo un gran ejército, y lo tenía, pero realmente era el Señor el que le dirigía. Él era el que daba la victoria. Podía haber escogido eso, y yo lucho contra ellos, pero le aseguro que los habían derrotado, los habían matado a todos. Pero él conocía a su Dios. Él sabía quién era Dios, y dijo: ruego caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Sus misericordias son muchas en extremo. Cuando yo leía esto, hermanos, el Señor me encontró y entendí que el Señor es muy misericordioso, y que su misericordia no es solamente para ver y escuchar que qué bonito es el Señor o qué maravilloso. Sí, es para eso, pero es para arrepentirnos de nuestros pecados. Es para dejar nuestras maldades. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelva hacia Jehová. Para eso es la misericordia, para volvernos a Jehová, no solamente para ver qué bonita historia. Cuando termina, no diga: ay, hermano, le felicito, qué bonito historia o lo que habló. No quiero que me diga eso. Yo sé que nadie lo dice. Hay algunos hermanos, prefiero que vaya y lo haga, porque si usted me dice eso, me puede llenar de orgullo y puedo caer. Pero si usted va y lo hace y se arrepiente y se vuelve a Dios, y usted es usado y es bendecido y es llenado de la unción y es usado con los años, con el tiempo, puede ser que yo tenga un poco de herencia ahí. Pero si usted me dice qué bonito y no lo hace, entonces lo que hace que usted entra en condenación porque no lo hizo, y yo me lleno de orgullo. Pero Dios es muy misericordioso, hermanos. Es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. Él conocía a su Dios. Una decisión muy difícil que tenía que tomar el rey, pero que tenía que tomarla. Y él dijo: ruego yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son grandes en extremo. Aunque él sabía lo que sucedería, porque ahí le había dicho Gad, vidente, le había dicho qué es lo que sucedería. Pero ¿sabe qué? Él apeló a la misericordia de Dios porque él lo conocía. Él sabía que sus misericordias eran grandes, por eso lo dijo. Si él hubiera sabido que era un Dios cruel y que estaba listo con el garrote para darle a la hora que pecara, le hubiera dicho: no, mejor prefiero luchar contra los hombres. Dice el versículo 13, la parte B: pero no caiga yo en manos de los hombres. El hombre no es misericordioso, hermanos. Dios sí, pero el hombre no. La lucha que hay encarnizada en México, en Guatemala, en El Salvador, Colombia, todos esos lugares por la droga,
hace a los hombres ser inmisericordiosos. No tienen misericordia. Si un bando está contra el otro por la plaza o por lo que están haciendo y le hizo algo, esos lo buscarán hasta que lo maten y lo corten en pedazos, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Y no solamente a él, sino a su familia, a niños pequeños, hijos de ese hombre que no pensó y dijo: soy valiente, me puedo meter en esto de la mafia porque yo soy valiente y soy hombre. Pero hombre es afrontar los problemas como vengan y trabajar duro con sus manos hasta el cansancio, con tal de sacar a la familia adelante. Pero por haberse metido en eso, ahora la familia lo está pagando. Esposa, hijos los torturan, los cortan en pedazos a los papás. El hombre no es misericordioso. Por eso David, en ese tiempo sus enemigos de David, si lo agarraban, no iban a tener misericordia. Por eso él dijo: ruego yo caiga en las manos de Jehová, pero no caiga en los hombres, en las manos de los hombres. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Iba a destruirla por completo, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Ahora le aconsejo que haga esto. Yo lo hice, usted si no quiere hacerlo no lo. Pero yo marqué una flechita desde donde dijo el Señor, donde dijo David: ruego yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son grandes, en extremo, de ahí hasta abajo donde dijo que el Señor se arrepintió del mal que le haría. ¿Por qué? Porque David prefirió caer en las manos de Jehová. Por eso el Señor se arrepintió. Si le hubiera dicho: haz como tú quieras, yo peleo contra estos otros, entonces el Señor no estuviera ese renglón ahí escrito. Entonces, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. David pudo verlo con sus propios ojos. Un ángel grande con su espada, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Es lo que le decía: nos llevaremos de corbata a otros que no tienen la culpa. Siempre habrá en lo espiritual y aquí en lo físico, desde el rey David para acá, hemos visto que pagan justo por pecadores. Por eso tenemos que ver qué es lo que hacemos y hacer las cosas con cuidado. No lo llevamos de corbata, como luego dicen en México. Hay historias en la Biblia que muestran eso, no solamente aquí. ¿Se acuerda Acán? Cuando Israel conquistó Jericó y ahora había ido a luchar contra Ai, y dice: ¿para qué vamos todos? Envía 30,000 hombres nada más. ¿Para qué vamos a cansar a los demás? Pero ya el Señor tenía predeterminado qué es lo que iba a hacer, y Josué se quedó, pero dice que mataron a algunos cuantos, 36 me parece. Entonces desde ahí empezó la mortandad y dijo Josué: ¿por qué estaba sucediendo esas cosas? ¿Por qué sucedía esa cosa? Entonces vayan y investiguen en todos lugares qué es lo que está pasando. Y descubrieron que Acán había tomado un lingote de oro, dinero y un manto babilónico, y lo había metido en su carpa.
y lo descubrieron. ¿Y qué cree que les pasó? Lo sacaron, dice la Biblia, de su tienda, a él, su esposa, sus niños y sus chiquitos, dice. Quiere decir bebés, niños y sus chiquitos, dice, y sus posesiones. Y dice la Biblia que los apedrearon y luego los quemaron. Los apedrearon hasta morir y luego los quemaron. Ahora, usted puede imaginar el papá, la esposa y los hijos y los niñitos ahí y decir los niños: papi, pero yo qué culpa tengo, ¿por qué me están haciendo esto a mí? Eso debería ser un ejemplo para nuestra vida, hermanos, y ponernos a pensar que tenemos que ponernos listos, ponernos las pilas en las cosas del Señor, porque estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros niños. Papi, ¿por qué me están apedreando a mí? Imagínense cuando le caían las primeras piedras, un niño pequeño. Pero era la ley de Moisés, se tenía que hacer así. Ahora, cuando la rebelión de Coré, pasó lo mismo. Coré incitó a 250 más, a Datán y a Abiram, 458 entonces, por todos. Les pasó lo mismo, pero algo peor, descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Los sacaron igual de su carpa y los pusieron todos, con todos sus hijos y sus hijas, y sus pequeñitos, y sus pertenencias aparte. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. ¿Los niños tenían la culpa? Ellos no tenían la culpa de nada. La culpa era del padre de familia. Versículo 18. Voy a continuar del 17, la parte B. Dice: Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Una vez, hermanos, que uno se da cuenta, David se había dado cuenta en el versículo 17 lo que había hecho. Él dijo: caiga contra mí, porque yo fui el que pequé, y contra mí, contra la casa de mi padre, es decir, contra mi familia. Una vez que él se da cuenta, entonces lo siguiente es que el Señor perdona y le dijo: detén tu mano, le dijo al ángel. Y en el versículo 17 Gad ordenó, Jehová ordenó por medio de Gad que hiciese un altar, que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. Eso es lo siguiente, hermanos. Cuando nos arrepentimos y el Señor nos perdona, lo siguiente es levantar un altar a Dios. Uno mismo, como persona, como individuo, y si es posible, poco a poco, con la familia, porque el Señor nos ha perdonado. Entonces lo siguiente es honrar a Dios por su perdón y por aceptarnos nuevamente. Eso es lo que hizo en la era de Ornán Jebuseo, y vamos a ver más adelante qué nos enseña ahí. Entonces dice el versículo 19, dice: entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 de sus hijos, o 4 hijos suyos que estaban con él en la era de Ornán, y trillaban el trigo. Es decir, el ángel estaba, dice, la era de Ornán, pero era, por decir, la parcela o la tierra, o como la propiedad, como usted le quiera llamar. Ahí estaba el ángel. David lo vio en el cielo, entre el cielo y la tierra, el ángel con su espada desnuda. Entonces sabía David que iba a ser destruido todo Jerusalén, todo Israel. Y ahí donde vio eso, ahí era donde tenía que construir. Dice construir, otros dicen levantar un altar. Y entonces ahí estaba Ornán, y Ornán también lo vio. Y dice que había 4 hijos con ellos que trillaban el trigo. Habían cosechado el trigo, y el trigo estaba sobre la tierra, y con bueyes lo trillaban para que el grano se soltara. Es lo que hacían, y recoger el trigo y tirar la paja.
Bueno, ahí dice que los hijos se escondieron por lo que vieron. Pero David siguió adelante con lo que el Señor le había mandado hacer. ¿En dónde, hermanos, es donde debemos de construir el altar? Aquí fue donde el Señor le mostró en el pecado que estaba. Y donde estaba el Señor, donde venía el juicio. Si a usted y a mí el Señor nos muestra que en nuestra casa está el pecado, que en nosotros como individuo está el pecado, entonces ahí en nuestra vida es donde debemos de construir el altar al Señor, el holocausto al Señor. Ahí donde veamos que está nuestro pecado y donde el pecado se ha quitado, ahí es donde se debe de construir el altar. Ahí fue donde lo vio. ¿Dónde lo vio? Sobre la era de Ornán. Y vamos a leer más. Dice el 22, dice el 21, dice, y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. O sea, vino Ornán y se postró ante David cuando lo vio. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo la doy. Es decir, no solamente iban a permitir que construyera él el altar, sino, ¿sabe qué? También darían las cosas para la ofrenda, para el holocausto. Luego dice más adelante, para ofrendas de paz. ¿Por qué ofrendas de paz? Porque el Señor y yo somos reconciliados con el Señor. Nosotros somos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, hermanos, ahí es donde lo hizo el rey David. Vamos a ir terminando. Cuando veamos, hermanos, el peligro en el que estamos, cuando el Señor nos logre hacer entender que estamos en un grave peligro y entendamos y nos arrepintamos, ahí debemos de comenzar el holocausto, como yo le había dicho. Será cuando logramos entender en el peligro que estamos, como lo hizo David y lo hizo en la era de Ornán. Versículo 24, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es decir, lo que no cuesta, hermanos, no sirve de nada. Pero si usted está enfermo, está con dolor de cabeza y dice: así me voy a la casa del Señor, así me voy a la iglesia, el Señor lo aprecia. Un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Y dice la Biblia que un corazón contrito y el espíritu quebrantado es holocausto, es ofrenda para el Señor. Pero si tenemos tiempo de más y pues sí, me voy a la iglesia, como que ahora tengo mucho tiempo, y cuando nos cuesta y aún así lo hacemos, el Señor lo valora. Dice David: no ofreceré al Señor nada que no me cueste. Y él pagó y hizo esa ofrenda, hermanos. ¿Y sabe qué? Donde logramos entender esto y empecemos a hacerlo, nos arrepintamos y empezamos a hacerlo, el holocausto, y ofrecer al Señor por su perdón, ofrenda de paz, una reconciliación entre Dios y el hombre. Recuerde que la Biblia dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie bueno, todos estamos separados, pero ahora somos reconciliados por medio de Jesucristo, dice Efesios. Somos reconciliados por medio de Jesucristo. Entonces, una vez que sucede eso, hermanos, debemos de hacer eso que le digo todos los días, nosotros mismos, y luego con la familia, poco a poco. ¿Y sabe qué? Dios lo hará crecer poco a poco.
¿Sabe cómo lo descubrí? Porque lo he visto a lo largo de los años. Y ¿sabe qué? Ahí donde se comenzó a hacer ese holocausto ahí y esas ofrendas de paz, como dice en el versículo 26, más adelante, cuando el rey Salomón construyó el templo, ahí fue donde construyó la casa del Señor. Ahí fue donde si usted lo quiere comprobar, en segunda de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice que el rey Salomón construyó ahí la casa de Dios, de donde David compró a Ornán la era para el holocausto. Usted lo puede leer en su casa. El Señor engrandecerá eso que usted haga y ese arrepentimiento. Como resultado del arrepentimiento, hacer el altar a Dios, donde fue confrontado con sus pecados, y como es el nombre de Ornán. Ornán, hermanos, significa adorar, decorar, embellecer una casa o el que se regocija. Ahí me puse a investigar el nombre de Ornán solo por casualidad, y resulta que realmente es embellecer nuestra relación con Dios y regocijarnos por el perdón y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, hermanos. Termino, hermanos. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, en el reino de los cielos, en el trono de Dios, no hay pobreza de misericordia, hay abundancia. Usted no puede haber cometido un pecado tan grande que el Señor no le perdone. Dice la Biblia que si usted va delante del Señor, ofrece su vida y se rinde a Él y se aparta del pecado, no solamente se hace la oración del pecado, no. Si usted ve su condición y ve lo que está comiendo de este mundo y se arrepiente y le sigue fielmente, entonces el Señor le perdonará sus pecados. Lamentaciones 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Hermanos, esto era para tomar 2 o 3 lecciones y hablar poco a poco de esto, pero espero que el Señor haga prosperar esta palabra en nuestros corazones, hermanos. A mí me confrontó, no solamente cuando la leí, sino ayer cuando estaba terminando y pasaba por ese versículo donde dice: ruego yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son grandes en extremo. Si usted se arrepiente, seguramente pagará por su pecado, porque todo tiene consecuencia de nuestros pecados. Pero no tenga miedo, porque las misericordias del Señor son grandes, y Él detendrá su mano y le aceptará como hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde.